Bueno, muchachos. Entonces, hoy, como ustedes sabrán, pues ya se terminaron las sesiones del taller 4 dedicado a MOSFET y vamos a pasar a lo que es amplificación con transistores BJT. ¿Sí? Es la guía de taller de laboratorio número 5 y tiene de duración 2 sesiones. No sé si ya hayan tenido oportunidad de mirarla. Igualmente la subí hoy temprano. Es Creo que es muy difícil que alguno ya la haya visto, pero bueno, para que la revisen en cuanto tengan oportunidad. Sin embargo, pues aquí ya yo la voy a mostrar. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, ante ustedes el taller de laboratorio número 5 denominado o titulado Amplificación con transistores BJT. La duración es de 2 sesiones. Vamos a ver por qué tampoco. Pues es una guía mucho más corta que la del MOSFET y pues en cierto sentido tiene menos complicación que el mismo, ¿vale? Bueno, la parte de caracterización pues es más corta. Ya la van a detallar pues cuando la revisen o la próxima clase también podemos ver una parte y ya pasamos directamente a lo que es diseño, ¿vale? Entonces, aquí en esta guía no se van a ver todas las configuraciones que vimos en la anterior. Aquí tenemos emisor común, emisor degenerado y colector común. Entonces, para que de una u otra manera no se preocupen tanto, realmente es una guía mucho más corta. Bueno, eh, digamos antes de empezar y pues ya, o sea, sabiendo que pues ustedes todavía no han empezado, no han empezado con lo que es... Ah, no, mentiras. Ustedes ya empezaron BJT, ¿cierto? Sí, señor. Vale. Ah, listo. Perfecto. Bueno, estamos más fácil, estamos mejor en esa parte. Sí, exacto, con Pablo. Eh, Serían los estudiantes del grupo 6 los que no han empezado. Perfecto. Bueno, damos 2 clasitas más. Pero bueno, de igual manera lo que vamos a ver hoy es como una especie de analogía para que eh, como que rescaten ciertas cosas que vimos en MOSFET, que ustedes debieron adquirir en MOSFET y lo ubiquen acá de tal manera que sea mucho más rápido. Esta es la última práctica, efectivamente. Bueno, si quieren miremos lo que nos queda, ¿vale? Para que quedemos claros en las actividades que nos faltan. ¿No? Entonces, hoy sería la primera semana, la primera sesión de este taller número 5 que pues esta semana del 23 al 27 pues como ya decimos, la dedicamos a la primera sesión. La segunda estaría del 30 de noviembre al 4 de diciembre. ¿Mm? Bueno, se preguntarán, bueno, ya que terminamos estas 2 semanas, eh, ¿qué haríamos luego? Bueno, realmente veo pertinente dar una semana exclusivamente a lo que es el proyecto, ¿sí? Dado que pues es una parte bastante importante de lo que es nuestra calificación final. ¿Mm? Recuerden que es el 10% de toda la materia. Entonces, esta semana se darán algunas nociones, se resolverán algunas dudas acerca del proyecto, la semana del 7 al 11 de diciembre. Justamente ese 11 de diciembre es en el que nos aparece en nuestro calendario la finalización de clases. Sin embargo, pues
como ya les había comentado, a mí me gusta hacer las presentaciones de proyecto unos días después, porque realmente parte, parte de dejar un proyecto para la última semana, o sea, eh, eh, tiene como impedimento, debilidad, que todas las actividades concurren en esa misma semana. Entonces, eh, pues se hace más difícil, ¿no? Poder entregar algo. Sin embargo, pues ya la siguiente, la mayoría ya termina y ya se realmente espera notas nomás. Entonces, me gusta más hacer las presentaciones eh, en esta semana. Bueno, entonces, esa semana del 14 al 18, que hasta el 18 hay oportunidad de subir notas, pues bueno, entonces el 14 lo utilizaríamos para resolver las últimas dudas que haya de proyectos y el martes, martes o miércoles, en cualquiera de esos dos días, vamos a realizar, según la conveniencia de las personas que estén presentando, vamos a realizar lo que es la entrega del proyecto, ¿no? La presentación de los proyectos finales. De tal manera que ustedes el 17 puedan entregar los equipos en lo que es el laboratorio. Ah, según nos han dicho, se plantea que la entrega de equipos se realice dentro del campus, se haga una sesión el 11, pero como ya les digo, pues vamos a utilizar los elementos más allá de ese 11 de diciembre y se realizaría otra o el jueves o el viernes 17 o 18 de diciembre. Ahí sería la oportunidad para ustedes entregar los implementos de laboratorio. Importante esto, muy importante, deben entregarlos antes de que se termine el año. ¿Por qué? Tal cual como si ustedes tuvieran un libro y lo pidieran prestado de la biblioteca y no lo entregaran eh, a final de semestre, bueno, el próximo semestre para la inscripción de materias no van a tener habilitada esa opción hasta que ustedes entreguen el libro y paguen la multa. Aquí no hay multa. Aquí obviamente no se les va a cobrar que tengan ustedes 2, 3 semanas más los implementos, pero pues yo creo que más allá de una multa, que pues obviamente es plata, duele, pues el hecho de no poder inscribir materias es peor aún. ¿Mm? Es que, o sea, hay veces que algunos dicen, no, pues mi papi igual me hace escribir materias a lo último. Bueno, pues, o sea, si los de papi abajo, pues, eh, pescan en río revuelto, o sea, pescan las sobras de los papis altos, pues, imagínense que les tocará pescar a ustedes si ni siquiera las sobras quedan. Entonces, por favor, no se pongan a sea, traten de entregar los implementos, reserven esos días más o menos, o sea, se les comunicará en su debido tiempo. Reserven ese día para ir al laboratorio, se dan una vuelta por la universidad, ven el edificio nuevo de ciencias y entregan los implementos y salen de ese PEREC. ¿Sí? Porque no solamente la persona que tiene en su poder los elementos se les va a no permitir la eh, la inscripción de materias, sino a todos los del grupo, ¿no? Eh, ¿Un grupo podía presentarle el proyecto antes? Sí, sí, claro, no hay ningún problema. O sea, no después, antes sí se puede. Si creen conveniente hacerlo antes y les queda mejor, no hay ningún lío. No, sí, les van a dejar entrar. No, pues al edificio no, pero pues ahí.
Tampoco tan lejos queda el anillo vial. Eh, sí, ya vamos a eso, ¿vale? No se preocupe. Ya vamos a lo del beta forzado. O bueno, vamos a ver algo así. Pero por el momento, bueno, de fechas, ¿qué más nos queda decir? Nos queda decir que pues para mañana tenemos la entrega del taller 4, que no se les olvide, recuerden subirlo con los videos para las personas que tienen equipos, si no pues no se les hará válido una parte de las simulaciones. ¿M? Y bueno, este taller 5 que viene ya se entregaría el 6 de diciembre. ¿No? Apenas para empezar eh, las velitas, estar en velitas sin tener que entregar más talleres. El proyecto sí, pero los talleres no. Sí. No, sí, toca presionar, tranquilo, tranquilo. Sí. O sea, yo tratando no de presionarlos a ustedes. Bueno, si se presionan solos, pues mejor aún. Es mucho más gratificante eso. ¿Alguno tiene alguna duda acerca de fechas? Para dejarlo ya claro y que todo el mundo tenga claridad cuáles son los plazos. ¿No? Listo. Entonces, todos claros con las fechas. Perfecto. Bueno, listo. Eso nos deja con lo que nos atañe el día de hoy, que es el taller. Ah, profe de notas, bueno, eh, eh, esto mañana o el miércoles sale el laboratorio 2. El del laboratorio 3 pues espero que no me lleve tanto tiempo. Y ya los otros, pues como son menos talleres, pues espero entregarlos todos. Pero eh, por cosas por cosas personales, pues no he podido avanzar. No he podido avanzar, entonces, sí, qué pena con ustedes. Eh, bueno, esperemos que sí, pues ya, me falta solamente las de un grupo, del grupo, o sea, del laboratorio 2. Pero bueno, no me ha dado el tiempo para terminar. Pero tranquilos que yo también al final de cuentas me pongo en modo terminar todo en una noche y tranquilos que ahí se termina, ¿sí? Bueno. Oh. ¿Para qué más malas noticias? Ah, no, el último taller tuvo muy buenas notas. No, no tengo quejas. Tengo quejas y cada vez van mejorando más. Bueno, listo. Entonces, bueno, lo que nos compete el día de hoy. Realmente lo que quería mostrarles hoy es como, como realmente como el proceso que nosotros los profesores de electrónica análoga queremos que ustedes vean al poner primero MOSFET y luego BJT. ¿Sí? Ambos son transistores y ambos se pueden utilizar como amplificadores. Cada uno tiene sus características como reservadas de cada uno, pero en general vamos a ver unas similitudes bastante grandes. Y lo que nos respecta a este laboratorio, que es la parte del diseño, vamos a ver similitudes bastante grandes, casi calcadas. ¿No? Entonces, bueno, vamos a hacer un símil y vamos a ver cómo realmente eh, no, no es un borrón y cuenta nueva con MOSFET. Pretendo que vean eso,
sino que es realmente una suma de cosas que pues realmente ahorita vamos a poder mirar BJT sin tanto misterio como lo hacíamos con MOSFET, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Bueno, entonces en una esquina con un funcionamiento a partir del efecto de campo, tenemos al elegante, pero delicado en su uso, al MOSFET. Y en la otra esquina, con más anterioridad, más experiencia, el MOSFET se creó en el siglo XX, pero el BJT ya se había pensado desde mucho antes, con los tubos de vacío, con un funcionamiento a partir de corriente, tenemos el BJT. ¿Listo? Bueno, entonces, creo que la diferencia más marcada entre uno y el otro, y que pues ya se las dije antes, realmente es a partir, o sea, de qué funcionan, ¿sí? Los transistores realmente funcionan como una llave de paso, ¿sí? Si tenemos una determinada, un determinado estímulo, vamos a tener un paso de corriente, o si no lo tenemos, no vamos a tener paso de corriente. Eso es lo fundamental de un transistor. Entonces, ese estímulo en el MOSFET, ¿de qué índole se da? Bueno, en el MOSFET se da de índole de efecto de campo. ¿Sí? Entonces, vamos a tener nuestro MOSFET con tres terminales. Y a partir de un estímulo en el gate que no representa un paso de corriente, vamos a tener una corriente que va desde el drain al source. ¿Sí? Bueno, eso es lo básico, eso es lo que ya hemos visto. Ahora, en cuanto al BJT, vamos a tener un estímulo a partir de la corriente. ¿Sí? Y acá el efecto de campo, un campo eléctrico, hacía que este se encendiera en el BJT, lo que nos va a encender el transistor realmente es el paso de corriente por el terminal de la base. Entonces, hagamos un símil entre uno y otro. Realmente ambos son dispositivos eh, de tres patas. Podemos hacer un símil que el gate es como la base, el source es como aquí esto es emisor, y el drain es como el colector. ¿Listo? Entonces decimos que si hay una corriente de base diferente de cero, bajo determinadas condiciones vamos a tener también un paso de corriente de el colector al emisor. ¿Sí? Entonces, bueno, esto como funciona como una llave de lavamanos, pues si tenemos más voltaje en el gate, vamos a tener más corriente. Y lo mismo acá, si tenemos una corriente más grande en la base, va a repercutir en un paso de corriente en el colector mucho más grande. ¿Sí? Al final, pues estas corrientes se van a juntar y vamos a tener que todas van a irse por el emisor
dándonos pues la ecuación que relaciona estas corrientes. ¿Mm? Pero bueno, esto es como lo bien diferente entre uno y otro, ¿sí? La, la diferencia de fondo entre el funcionamiento de uno y otro. Pero bueno, aquí vamos a ver otras cositas que nos respectan. Bueno, que respectan a este símil que estamos haciendo. Bueno, eh, tal cual como tanto el MOSFET como el BJT tiene tiene dos estados, apagado o encendido. El espectro apagado es igual para ambos. Si no hay un estímulo, pues no hay paso de corriente, sea de drain o sea de colector. Pues entonces ahí tenemos nuestro transistor apagado. Y también vamos a tener tres diferentes estados o tres diferentes regiones de trabajo, más bien dicho, eh, que, bueno, en el caso del MOSFET ya lo vimos, una es corte, otra es triodo y otra es saturación, de la cual realmente en lo que nos enfocamos fue saturación, ¿cierto? Que es la región que nos permite amplificar señales. Bueno, eh, para el BJT pues vamos a tener también tres regiones. Una que pues se comparte, que es la región de corte, que es el estado apagado del BJT. También vamos a tener la región de saturación, que parecido a esto solamente está el nombre. Y vamos a tener una región activa, la cual es la que nos interesa a nosotros, puesto que permite también la amplificación de una señal. ¿Mm? Bueno, esperen a ver qué. Ah, bueno, no hay comentarios. Ya saben que siempre que haya algo que comentar o algo que no se entienda, pues pueden abrir sus micrófonos y sin ningún problema. Bueno, entonces, eh, bueno, la idea de nosotros siempre es enfocarnos en saturación o en región activa. El MOSFET funciona cuando está saturado, el BJT no funciona como amplificador cuando está saturado. Una eventualidad ahí, pero pues bueno, realmente tiene tres regiones y vamos a tener solo una región que nos sirve. Ahora, eh, si nos vamos a ver esta región, pues estas tienen unas restricciones. Por ejemplo, pues para que estemos en región de saturación, en el MOSFET vamos a tener que tener primero que el MOSFET esté encendido, es decir, que ID sea mayor que 0. Y en segundo, una condición más respecto al voltaje en sus terminales, vamos a tener que voltaje drain source tiene que ser mayor que el voltaje de gate source menos VT, que es un parámetro del MOSFET. ¿Listo? Nada que no hayamos visto. Para el BJT vamos a tener algo muy similar. Primero, pues tiene que estar encendido. Y para que esté encendido, tiene que haber corriente en el colector. Y en segundo lugar, pues esto funciona más como un diodo. De hecho, si ustedes se ponen a ver bien la construcción del BJT, realmente son dos diodos pegados. Entonces, tal cual como en el diodo, nosotros teníamos un estado encendido a partir de un voltaje, aquí vamos a tener algo parecido. ¿Mm? Para que esté en región activa, primero tiene que estar encendido y aquí tenemos que tener un voltaje mayor a 0.5 voltios. 0.5, 0. O sea, realmente este valor es una aproximación. ¿Sí? Esto es mayor. Este valor es una aproximación, realmente no es un valor que siempre tenga que ser 0.5, no. De hecho, o sea, puede ser 0.45, 0.55, dependiendo de las condiciones del BJT.
Ya lo hemos visto en diodos, no siempre es 0,7. Pero entonces, pues nosotros manejamos más o menos este rango, pues para saber, pero tratemos, o sea, es importante tratar de no estar cerca a estos valores, pues porque ya sabemos que en algún momento se nos va a salir de la región activa. Y bueno, si aseguramos todo esto, vamos a tener una relación, esta proporcionalidad que veíamos acá, pues la vamos a poder interpretar como una ecuación, en donde pues la primera es ID es igual a KN medios por BGS menos BT cuadrado, reconociendo que tenemos dos parámetros intrínsecos del MOSFET, tanto el KN como el BJT, y en el MOSFET, creo que dije BJT, no, KN y BT, parámetros intrínsecos del MOSFET, y en el BJT pues vamos a tener una relación un poco más sencilla, que es que simplemente la corriente de colector es beta veces la corriente de base. Entonces este va a ser también un parámetro de intrínseco del BJT, que va a variar un poco, como vamos a ver, pero pues eh, tenemos esta relación. ¿Sí? Bueno, adicionalmente en el BJT también tenemos otra ecuación que no se utiliza bastante, pero realmente viene de su herencia de diodo, eh, que es esta, que es una modificación de la ecuación de Schottky, que es IC es igual a la corriente de saturación, que es un parámetro que ya vimos que tiene cada diodo, pero pues puede variar con la temperatura, multiplicado por E a la volta, a- al valor del voltaje base emisor, dividido dividido el valor dividido el voltaje térmico, que sabemos que en condiciones ambiente pues son 25 milivoltios. Entonces, bueno, aquí vamos a tener KN y BT. Aquí vamos a tener beta e IS. Como esta ecuación no se utiliza tanto, pues realmente lo importante aquí en la caracterización del BJT va a ser saber el valor de beta. Pero bueno, eh, si vemos bien, estas son como las cosas que se difieren, como las cosas en DC. Sin embargo, si vamos a ver más adelante, en el AC tienen más cosas en común que diferencias. Bueno, ya lo vamos a ver. Pero por el momento, quiero saber si por el momento está claro todo. Todos vamos al tiempo, todos vamos ahí, Pues entendido. sí, profe, Ujú. pues esto ya lo hemos visto en magistral. No esperaba menos, no esperaba menos. Pero pues es importante hacerlo notar, pues para lo que viene. Y pues para que el, algunos que no han visto, bueno, si ya todo lo vieron, todo bien. Pero bueno, Disculpe una pregunta, sí profe. señor. Lo que pasa es que no me quedó muy claro porque en la clase magistral nosotros no hemos visto o sea, creo que vimos al principio la segunda ecuación, la de IC es igual a IS por E elevado a B sub B sobre BT. Ujú. Esas dos, o sea, la de la izquierda que dice que IC es igual a beta y B y la de la derecha son equivalentes. No, pues no son equivalentes. Realmente, ¿qué pasa? Como les decía, el BJT funciona a partir del paso de corriente de la base y a partir de eso o se abre más el grifo o se cierra más el grifo. De ahí viene su relación con la corriente de colector. Sin embargo, pues esta otra ecuación realmente va a denotar el valor de voltaje de base emisor que se tiene a partir de cierto valor de corriente.
¿Qué pasa? Esta segunda ecuación no se utilizaba mucho porque en general casi siempre vamos a tener un valor de 0.7 voltios. ¿Sí? Es un valor que no cambia tanto. Por lo tanto, si por ejemplo cambia, no sé, eh, si cambia 0.01 voltios, va a tener una repercusión bastante grande en la corriente. Entonces, eh, para el diseño realmente no se tiene muy en cuenta. Pero si vamos a ver que si se cumple, sí, obviamente se cumple. Pero pues la doy como para que tengan en cuenta que hay un factor también intrínseco del BJT que es la corriente de saturación. ¿Sí? Listo, sí señor, entendido. Gracias. Vale. Bueno, ahora, entonces, ¿cómo esto nos va a servir para la parte AC? Bueno, ahí, bueno. Entonces, en la parte AC vamos a ver que ambos dispositivos se pueden modelar con el modelo Pi. Sin embargo, en MOSFET va a ser diferente que el BJT. ¿Mm? En el MOSFET vamos a tener que entre el gate y el source hay una, no hay conexión. ¿Mm? Simplemente un, eh, va a haber un voltaje entre estos terminales que va a determinar el valor de esta fuente dependiente. ¿Mm? Y esto va a denotar cuánto se crece la corriente aquí en que va del drain al source. En el BJT pues vamos a tener algo diferente, ¿sí? Puesto que por ejemplo acá se veía que no hay un paso de corriente, pues por eso aquí tampoco hay un paso de corriente. En cambio, como en el BJT sí hay un paso de corriente, esto se puede ver representado, se puede mostrar como un, eh, una resistencia, ¿sí? Una oposición al paso de corriente, eh, como lo más bonito, que la vamos a denominar RP, ¿m? Y que va a tener un valor dependiente de la corriente. Entonces, esto es la base, esto es el emisor y esto es el colector. Y esto depende del voltaje en la resistencia pi. ¿M? Ahora, obviamente, por tener esta resistencia metida acá y que no la tengamos acá, las ecuaciones van a cambiar levemente eh, de lo que respecta a MOSFET a lo que respecta el BJT. ¿M? Pero entonces, miremos o sea, cuánto cambia. Por ejemplo, si vamos a ver acá, entre source común y emisor común, entre emisor común, vamos a ver que la ganancia no tiene un cambio significativo. ¿M? Y esto realmente nos sirve mucho verlo en cuanto a las impedancias, porque si lo tenemos de esta manera, vamos a ver que el cambio no, o sea, no tiene ningún cambio, ¿sí? Son iguales. Ahora, vamos a ver que la impedancia de entrada es la que va a cambiar. Ya no va a depender únicamente de las resistencias que haya en el gate o en la base, sino vamos a tener esta nueva resistencia que llamamos resistencia pi. Entonces, el cambio el cambio fundamental de source común a emisor común es que en el source común nosotros podíamos definir cuánto
era estas resistencias, lo importante era tener una relación de una u otra, ¿sí? O sea, una relación de voltaje, asegurar un voltaje, pero acá lo que va a pasar es que vamos a tener que asegurar una corriente a partir de la elección de resistencias y además de eso vamos a tener que lidiar con la RPI, que va a hacer que esta impedancia sea más baja que lo que lograríamos con el source común. Esta resistencia pi es un elemento que depende de la corriente y del beta, pero en general de la corriente. Pero bueno, fíjense que las similitudes son más grandes que lo que son las diferencias. En colector común también podemos ver algo similar. Fíjense ustedes que prácticamente las ecuaciones son iguales. Lo que cambia realmente son las impedancias de entrada y las impedancias de salida. Acá vamos a tener una impedancia de salida que depende de más variables, que aunque la mayoría pues realmente RE también es un factor que parte de la corriente, ¿m? Entonces tampoco es algo del otro mundo. Y también la vamos involucrada en la impedancia de entrada. ¿Qué nos dice esto? Realmente nosotros lo que veíamos en el MOSFET era como una separación de una u otra manera entre la entrada y la salida, justamente porque aquí tenemos una brecha, no tenemos un paso claro de corriente, ¿sí? Veamos una especie de separación entre uno y otro. En el BJT no se va a dar eso, tenemos una unión física, una resistencia que une la base y el emisor, por lo cual las impedancias de entrada y de salida van a verse modificadas. Por ejemplo, una impedancia de salida puede verse modificada por algo que está a la entrada y la impedancia de entrada puede verse modificada por algo que está a la salida. Pero de igual manera seguimos manejando las mismas variables, ¿sí? Vamos a verlo de mejor manera en el ejemplo de source degenerado a emisor degenerado, que si vamos bien, vamos a ver, pues vamos a notar unas diferencias bastante marcadas entre uno y otro, entre una parte y la otra parte. Pero bueno, eh, vamos a ver que no son tan diferentes entre uno y otro. Bueno, por ejemplo, en el MOSFET nosotros teníamos que la ganancia del surto generado es menos Zin sobre Zin más Rsic por Zout en paralelo con RL 1 sobre Gm más Rs. Bueno, teníamos esta fórmula de ganancia. Ahora, nosotros podíamos, para el diseño, nosotros podíamos hacer una serie de consideraciones que nos permitían reducir esta fórmula y hacerla más manejable. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que este elemento, como nuestra Zin siempre era mucho más grande que Rsic, gracias a esta consideración podíamos decir que esto aproximadamente da 1 y por tanto no lo metíamos en nuestras cuentas. ¿Mm? Las mismas consideraciones se pueden hacer en el BJT, solo es cuestión
de saberlas interpretar. Por ejemplo, vamos a anotar la fórmula del BJT y vamos a anotar diferentes consideraciones que van a permitir que estas funciones que se ven un poco más complicadas, que estas ecuaciones que se ven un poco más complicadas, se vean más relacionadas a la que nosotros ya sabemos. Entonces, bueno, aquí solamente estoy anotando la función RL. Beta, RE, reciclo. Bueno, listo. Por ejemplo, en primer lugar, tal cual como decíamos acá, de que si consideramos que la resistencia del generador era muy pequeña, nosotros podíamos obviarla. De igual manera lo podemos hacer acá. Porque, por ejemplo, si RSIC es mucho más, o sea, o bueno, consideremos esto que vemos acá. Beta normalmente, por ejemplo, en los transistores que estamos usando, el 2N3904, vamos a tener un beta aproximadamente de 300 a 400, que es bastante grande. Entonces, y bueno, tenemos aquí un RE que no sabemos cuánto es, pero bueno, podemos dejarlo ahí. Y tenemos una resistencia de emisor que normalmente estas resistencias van entre 10 y 100 ohmios. Esto, si nosotros lo comparamos con esta resistencia que normalmente es de 50 ohmios, 100 ohmios, pues se hace muy pequeña. ¿Sí? Realmente este beta va a dominar esta expresión. Esto es lo que va a determinar el peso de el denominador como tal. Entonces, puesto que nosotros que sabemos que esto es mucho más pequeño que esto, vamos a poder aproximar que esta expresión puede no necesitar de este término. O bueno, no es que no necesitarlo, sino una aproximación muy buena puede ser esta, a partir de ciertas consideraciones. Ahora, ya que nos quedan términos multiplicativos, ¿sí? Factores como tal, vamos a poder decir que, primero, beta sobre beta más 1, no, si beta es mucho más, o sea, si más grande que 100, esto prácticamente siempre va a dar igual a 1, ¿no? Igual que el alfa, que es esto mismo. Esto va a ser prácticamente 1. Por lo cual, este elemento lo podemos obviar. ¿Mm? Ahora, por ejemplo, RE, ¿qué es RE? Vamos a cambiarlo acá. Entonces, por ejemplo, si ya dijimos que esto era muy aproximado a 1, pues entonces beta también, alfa también era muy aproximado a 1, pues si esto es igual a 1, pues podemos seguir aproximando, ir haciendo consideraciones. ¿Y esto qué termina siendo? El voltaje térmico sobre IC, pues el inverso de GM. Así vamos a ver que efectivamente las cosas que tenían relevancia en el MOSFET
son las mismas que tienen relevancia en el BJT, ¿sí? Zout en paralelo con RL sobre 1 sobre GM más resistencia de source o resistencia de emisor. ¿Mm? ¿Qué nos quiere decir esto? Pues bueno, que realmente la forma en que nosotros diseñábamos en MOSFET las cosas que utilizábamos pueden servir bastante bien en BJT. Realmente las cosas que determinan los valores como las ganancias son muy parecidos entre MOSFET y BJT. Por ejemplo, para el método de diseño, pues cada uno tiene su método, ¿sí? Pero por ejemplo, en mi caso, ah, yo me oriento más por un punto de polarización. ¿Mm? Como el primer supuesto que siempre realizo en cualquier diseño de MOSFET. Si hacemos eso en el BJT, si seguimos esa misma línea en el BJT, vamos a encontrar que pues nos va a funcionar muy bien. ¿Por qué? Porque en el BJT vamos a tener valores en todo lado que van a depender de la corriente. Por ejemplo, aquí vemos muy metidos a la resistencia pi, la resistencia RE minúscula. Tenemos también a GM. Y todas estas, como vemos, dependen exclusivamente de la corriente y de un parámetro que nosotros vamos a utilizarlo en una región beta, en una región donde aproximadamente es una constante. Ya vamos a ver que no lo es, pero por el momento vamos a considerar beta constante. Y vamos a ver que efectivamente todo va a depender de la corriente. Al tener la corriente ya tengo varios de estos parámetros ya resueltos, o bueno, ya con un valor. Y lo que me resta es hacer lo mismo que MOSFET, empezar a utilizar algunos supuestos adicionales para sacar los valores de las resistencias, de las resistencias que van a componer mi configuración. Entonces, conclusión, todo lo que aprendimos en MOSFET también es aplicable en BJT en su medida, si sabemos escalar las cosas de una u otra manera. Las ganancias, sobre todo, la ganancia de voltaje, van a poder ser muy fácilmente, o sea, se van a poder extrapolar muy fácilmente entre MOSFET y BJT. ¿Sí? Por esto es que nosotros explicamos MOSFET primero, para que cuando se vea BJT realmente no sea nada extraño el funcionamiento. Tiene algo de más, pero realmente hay muchas similitudes de uno al otro. ¿Sí? Bueno, bueno muchachos, preguntas. Bueno, sí, tal cual Alejandro. La idea de la caracterización es hallar beta y S, sobre todo el beta. ¿Sí? Y ese lo podemos hallar, pero digamos que, eh, bueno, hay una cosa. Si ustedes tienen a la mano el multímetro que nosotros les prestamos del laboratorio, van a ver que está la medición de un parámetro que se llama HFE. Pero esto no es en MOSFET, sino en BJT. HFE. Que efectivamente esto es igual al beta. Con sus mismos multímetros ustedes pueden ya sacar
uno de los factores, de los parámetros más relevantes, que es efectivamente el beta. O sea, sería colocarlo en el multímetro y nos daría el valor de beta. Sí. ¿Qué pasa con beta? Bueno, beta es un parámetro que a partir de ciertos valores es constante. El multímetro lo que va a darles es que bajo unos valores fijos de IC y BCE vamos a tener un beta de cierto valor, el cual en rasgos generales va a ser constante. Ya vamos a ver en la próxima clase por qué en algunos casos no es tan constante. ¿Sí? Pero eso, dejémoslo. Pueden irlo investigando porque pues la idea no es hacerles el taller. Aquí la idea es que si ustedes siguen esta parte, que se denomina caracterización del BJT, van a encontrar algunas inconsistencias en lo que respecta a beta. Pero van a ver que es para ciertas condiciones y pues la idea es evitar esas condiciones. Bueno, beta es un parámetro que no depende tanto de la temperatura, pero como hemos visto en los diodos, y ese sí depende, la corriente de saturación depende bastante, bastante de la temperatura. Y también, pues obviamente, todos estos valores que tenemos acá, RPI, RE, GM, todos dependen del voltaje térmico. Entonces, una diferencia entre el MOSFET y el BJT es que uno es más sensible a las temperaturas que otros. ¿Sí? El BJT es mucho más sensible a la temperatura que el MOSFET. Pero bueno, eso, eso es cuestión de solo ver las ecuaciones y saber que sí, pues, si en más lados está metido BT, pues no, más problemas tendremos con la temperatura. Pero bueno, ¿alguna pregunta de lo que expliqué? Porque me he ido un poco alejando de lo que expliqué. Pues bueno, es eso, es realmente ver que lo que hemos hecho en MOSFET se puede rescatar en BJT. Bueno, y si no hay preguntas de esto, ¿alguna otra pregunta de BJT por el momento que tengan así pendientes? Que digan, bueno, para empezar este taller tengo que saber tal cosa. O pues obviamente la próxima clase ya sería una sesión mucho más alargada de preguntas. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta, pero Sí. es del taller anterior. Bueno, deme un segundo. Si no hay preguntas de eso, pues ya seguimos con preguntas de del taller 4, ¿sí? Que también pues voy a responder pues viendo que tenemos tiempo. Bueno, de MOSFET, ok. Entonces va de segundo. José Murcia. Preguntas de BJT, ¿no? Bueno, entonces vamos con las preguntas de MOSFET, pues. Comenten. Sí, profe, pues es que yo estoy haciendo el análisis AC del entrenador común. Entonces, pues hay una parte que en el análisis que va a quedar como un cable conectado a tierra. Entonces, pues esa parte pues, estaría haciendo un corto y el circuito no funcionaría. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hacemos con esa parte en específico? ¿Se puede quitar y se deja el paralelo de las resistencias o qué hacemos ahí? ¿En qué parte realmente?
Tendría que ver. No, pues como entrenador común, pues la parte del drain va conectada a la fuente. Entonces, en el estudio de AC, esa parte queda conectada como a tierra. Entonces, Ujú. quedaría un cable en paralelo con, pues, con el paralelo de las otras resistencias, de la resistencia RS y RL. Entonces, pues, queda ahí como un cable y pues eso estaría dañando el circuito, o sea, no funcionaría. Mm, bueno, realmente tiene que revisar bien porque entre drain y source en el modelo AC hay una fuente de corriente. Y esa fuente de corriente tiene un voltaje asociado, lo que hace que eh, mm, la resistencia de source y la resistencia de carga no queden en paralelo con un corto a tierra. Sí, pues no sé, profe, de pronto usted nos podría hacer una ilustración, qué pena molestarlo, de ese análisis en específico de ese circuito. Bueno, bueno, pues hagámoslo. Sin embargo, algo importante y, y que les comenté a los otros compañeros la otra vez. Bueno, pues no sé, las ecuaciones ya están realmente. Yo les recomiendo que se guíen más o sea, para el diseño hay que basarse en las cosas que ya están hechas. Y parte de eso son las que, las ecuaciones. Pero bueno, miremoslo así. Entonces, en el drain común tenemos la entrada por gate. Aquí va a ir conectado a, perdón, tenemos aquí, pongámosle rey. La fuente va conectada acá. Qué pena, un momento. Bueno, esto va conectado acá. Este es RG, entiéndase RG como el paralelo entre la resistencia de gate 1 y la resistencia de gate 2, ¿no? Va a ir conectado acá. Bueno, por el otro lado, ¿qué tendríamos? Bueno, a source tendríamos conectado una resistencia que va a tierra, que es la resistencia de source. Y acá, en paralelo, tendríamos la resistencia de carga. Bueno, por otra parte, en drain, como drain va conectado directamente a tierra, bueno, pues aquí tendríamos tierra. Entonces, como le decía, como esta fuente de corriente está en serie con estas, bueno, quedan como, por decirlo así, en paralelo, estas dos. Realmente no se puede obviar, no se puede decir que este punto sea la Tierra, no lo es. ¿Sí? Va a tener un voltaje. Eh, entonces, bueno, el análisis realmente, si le soy sincero, pues me da mucha pereza hacerlo. ¿Por qué? Porque pues tendríamos que sacar todas las ecuaciones. Por eso le digo, o sea, las ecuaciones están hechas para usarlas. ¿Sí? O sea, están ya puestas para que usted las use. Por ejemplo, entonces, si hiciéramos todo el análisis, nos resultaría esto, ¿sí?
O sea, si hacemos circuitos correctamente, hacemos, o sea, si aplicamos circuitos, hacemos las cosas pues correctamente. Creo que toca poner una resistencia de prueba, perdón, una corriente de prueba. ¿Mm? Vamos a obtener al final de cuentas la ecuación. Entonces realmente no es de extrañarse que nosotros normalmente utilicemos eh, 1 sobre g de mal. Realmente, o sea, bueno, para esto hay que No, tener, o sea, profe, yo los cálculos y todo eso ya los hice, pero más o menos. sí, La duda era pues con el esquema, por decirlo así, pero creo que ya lo vi de otra forma diferente. pues sí, es que realmente no me quiero meter a sacar ecuaciones de circuitos porque pues se nos va harto tiempo y realmente eso pues se ve en los libros y ustedes debieron verlo en la clase analítica, en la clase teórica, perdón. Siendo que pues no sé, cuando yo vi la clase teórica hace mucho tiempo, realmente nos pidieron a nosotros hacer la parte de ecuaciones porque pues nosotros realmente podemos hallar las relaciones entre voltaje de entrada y el voltaje de salida, solamente aplicando lo visto en el curso anterior. Pero bueno, sí, realmente lo importante es el esquema. Y en el esquema, como le digo, aquí en esta fuente de corriente, el voltaje no es igual a cero. Y como el voltaje no es igual a cero, pues este punto no está en corto con la Tierra. Listo. Bueno, aquí tengo una pregunta de un compañero. Profe, ¿en la caracterización del BJT toca hacer la práctica o solo se simula la caracterización? Bueno, no entiendo bien a qué se refiere. Si me dice, bueno, la idea es simular o sea, implementar el BJT, o sea, poner el BJT, implementar el circuito que se muestra en la caracterización y ver realmente cómo beta, ¿sí? Realmente cambia entre un valor de un valor específico de corriente acá y otro, o sea, perdón, si ponemos una resistencia acá, vamos en la simulación vamos a ver cómo el beta cambia eh, de una u otra manera. ¿Sí? Realmente eso se hace es para mostrarles a ustedes un efecto que es importante considerar. Pero, hola, hola, ¿se me está cortando? Eh, ¿Ahí están escuchando bien? Sí, señor, ya se le escucha bien. Eh, Dios, no sé por qué se estaba cortando, pero bueno. El caso, Alejandro, pues realmente hay que, siga la práctica, hay que ver que hay una parte que se tiene que hacer, que se tiene que caracterizar de una u otra manera el BJT, pero bueno, el resto, eh, pues cuando ya se caracteriza, pues ya se va a entender el para qué de esta parte, ¿sí? Bueno, ¿más preguntas?
Ah, sin montar el circuito. No es necesario montar el circuito. No. No es necesario montar el circuito porque ustedes en su multímetro tienen un medidor que mide el beta en las condiciones ideales, por decirlo así. ¿Mm? Hay que realizar la simulación para saber en qué momento tener cuidado de ciertos valores de corriente de base que nos van a sacar, pues van a hacer que nuestro beta no sea constante, ¿vale? Ah, de hecho, no es con las resistencias menores, es con las resistencias más, no es con las resistencias más altas, sino con las resistencias más bajas. Sí, es algo que deben ver. O sea, si ustedes hacen que por la base pase una corriente de 1 miliamperio, no significa que automáticamente en la corriente de colector vaya a pasar 300 miliamperios. ¿Sí? Es algo así. O sea, realmente no es un amplificador perfecto. O sea, en algún momento que después de cierto voltaje de corriente ya no va a amplificar, ya el beta no va a ser constante, ya el beta se va a disminuir. ¿Por qué? Porque no es como si yo meto 1 amperio en la base, pues siempre se va a multiplicar por 300 y en en el colector van a pasar 300 amperios. No, ¿sí? Eso es lo que van a ver, pero pues eh, no quiero mostrárselos de una vez porque pues la idea es que lo vean ustedes mismos. Bueno, muchachos, más preguntas. Me decían que tenían más preguntas de MOSFET. Ahora sí. Profe, era como para saber, eh, digamos, si el video que se hizo, pues mostrando que el montaje es correcto, es pues, o sea, si es como, o sea, si ese video, digamos, es adecuado, o si usted necesita algo más, o cómo sería. O sea, ¿lo puedo mostrar? Sí, claro, muéstralo, sin ningún problema. A ver, voy a tener acá la presentación. A ver, esperando que el compañero muestre el... Espera un momento que tengo aquí un problema ya. Vale. Bueno, de pronto mientras alguna otra pregunta. Oh, no. Bueno, esperemos un momentico. Listo, que el compañero ya. Sí, es preferible que creen el 12N3904.
porque aunque normalmente se encuentran las librerías de LTSpice, lo que es preferible es poder modificar su valor de beta conforme a lo que ustedes tengan en la vida real. Entonces, siempre es mejor tener el modelo y modificar los valores, los parámetros, según lo que ustedes midan en la vida real, ¿vale? Bueno, aquí vamos a ver el video de José Fernando. ¿Sí están escuchando el video? No, ni siquiera viéndolo. Este es el circuito. Aquí se ve cómo está conectado el osciloscopio. Bueno, este es el diseño del amplificador tren común. Ah, pero es por problemas míos. Me dice, este video está en pausa debido a problemas con tu red. ¿Los demás sí lo están viendo? Claro, los demás sí pueden verlo, pero... ¿qué hacemos? Bueno, ya lo estoy viendo. A ver. Bueno, este es el diseño del amplificador tren común. Y Otra vez me aquí, para bueno, el ya video. está directamente conectado a la señal de salida. Este es el circuito. Aquí se ve cómo está conectado el osciloscopio a la resistencia de 100 ohmios. Entonces, aquí estaba conectada la fuente AC, la fuente DC, los 12 voltios, que bueno, se distribuyen a los nodos necesarios. Usamos un potenciómetro para generar la resistencia de entrada. Los capacitores. Y pues la resistencia de 200 ohmios, pues se usaron dos resistencias de 100 ohmios en serie. Ahora, la señal se ve pues ligeramente más que la señal de salida. No pude verlo. Qué pena. Los niveles de DC usando el multímetro. Entonces aquí está 7.6 voltios, que son versus nosotros esperábamos 7.3. La diferencia no es muy grande. Y aquí en el gate vemos 7 y nosotros esperábamos y la diferencia tampoco es muy grande. Cabe aclarar que, la señal DC es realmente de 12.2 voltios en el 12.3. No, qué pena, José Fernando. No puedo ver el video, no puedo ver el video, pero sí estoy escuchando lo que comenta y pues puedo decir que es más que suficiente. De hecho, o sea, lo que realmente pido es que se vea la señal de entrada, luego que se mida la señal de salida y ver como la diferencia. Y también ver la corriente, sobre todo la corriente, que es un parámetro como tan fundamental. Eso me indica realmente el funcionamiento correcto del dispositivo. De ahí para adelante, pues es muy bien que lo muestre, pero realmente lo único que va a mirar es eso. Listo, profe. Muchas gracias. ¿Vale? Sí, pues qué pena no poder el video, pues ver el video, sé que está bastante bien descrito y pues eso
realmente pues ya está bastante bien. Pues muchas gracias por el interés, pero sí, pues realmente como les digo, lo importante es mostrar bien las señales de entrada, las señales de salida y si acaso la corriente. La corriente dice mucho acerca de si un dispositivo está funcionando correctamente o no. ¿Mm? La corriente de drain. Pero bueno, muchachos, ¿más preguntas? Me decía Cristian David, ¿qué recomienda para tener más confianza y experiencia en la parte práctica? Bueno, pues realmente estaba pensando esta pregunta y realmente la única respuesta que le hallo es ser organizado. Creo que la parte práctica en algunas personas realmente que conectan y esperan ver de una funcionando todo y no les funciona algo, pues, eh, ¿qué pasa en cuanto a eso? Bueno, es que realmente hay que mirar las cosas que pueden salir mal, evitarlas, ¿sí? Como decirlo así, por ejemplo. Si uno ve que un cable está medio enclenque ahí, pues bueno, o sea, modificar eso, cambiar eso, o sea, tratar de evitar, o sea, y hacer las cosas más simples, ¿sí? Poner potenciómetros no es bueno, los potenciómetros son una mugre, realmente no, son muy inexactos, se pueden desconectar, no, realmente no es bueno. Una resistencia, máximo dos o tres conectadas entre ellas, ¿sí? Reducir la, el grado de oportunidad de que haya errores. Esa es como la experiencia. Y apoyarse mucho en que al tener un montaje, hacer la medición de continuidad. ¿Sí? Entonces, antes de empezar a medir, revisar, por ejemplo, la continuidad o la resistencia también entre cierto punto y cierto punto. ¿Sí? Entonces, si uno sabe que de una resistencia a una pata, pues tiene que haber continuidad, pues comprobar eso, revisar efectivamente continuidad, no hay continuidad entre estos dos puntos, significa que la resistencia está funcionando bien, ¿sí? Y en general, para los amplificadores es primero tratar de probar la parte de C y luego sí poner la parte AC, que involucra más, más grados que pueden llegar a verse como posibles formas de inducir algún error. ¿Sí? Entonces, si uno prueba el DC y al poner el AC algo funciona mal, entonces uno ya sabe, no, pues entonces estas conexiones nuevas que hice, pues algo está molestando. Entonces, realmente mi recomendación es reducir a lo posible los grados de incertidumbre que pueden haber o los puntos en donde pueden haber errores. Sí. De resto, pues ya es práctica, ya es maña, por decirlo así, que solo se adquiere pues dándole. Listo, vale. Eh, en los MOSFET también es importante que si en algún punto no le están marcando corriente, realice el montaje, el primer montaje que vemos en la práctica, en el taller 4. Ese es el montaje básico, es el modelo, es el montaje que no debe fallar. Si está fallando ese montaje, porque ese montaje es mínimo, tiene lo mínimo posible, está hecho para que esté todo en región de saturación. Si eso está fallando, pues ya es porque el MOSFET está muerto. Listo. Bueno, muchachos, ¿más preguntas?
no hay más dudas, preguntas, inquietudes. Bueno, bueno muchachos, no me queda más que decirles que espero puedan terminar correctamente su taller, si no es que, si ya no es que lo han terminado. Taller 4, empezar a mirar el taller 5, tener algo para preguntar la próxima clase, por favor, muy importante. Eh, ¿Algún generador bueno con las 3B que no suba de 500K? Bueno, pues realmente es que en los generadores hay una brecha muy grande. Podemos, o sea, tener el generador que nosotros compramos que vale como 30.000 pesos y ya luego un generador Fluke o eh, Hantec o bueno, de las marcas pues ya empiezan a valer más de 1 millón, ¿sí? ¿Qué le puedo recomendar? Si usted si usted tiene, por ejemplo, en su celular, usted puede generar algunas señales que pueden salir de manera muy correcta. Eh, no, esa es la cosa, es una brecha, no hay fajardo, ¿sí? O sea, es blanco o negro, ¿sí? Realmente es... eh, realmente sí hay una brecha, ¿no? No hay como un centro, ¿vale? Ahí sí ni modos. Pero lo que le digo, hay veces yo he utilizado mi celular como generador y funciona bastante bien. Lo que hay es que tener cuidado de no hacer cortos, porque pues ahí se va, chao celular. Exacto. Bueno, hay- los celulares tienen en general protección, pero realmente uno no sabe en qué condición, no sabe qué hay adentro. Entonces, si hay, a veces se hacen cortos, pues se queman los componentes, o por ejemplo, el componente de audio del celular. ¿Sí? No es que se vaya a quemar todo, sino es tener cuidado con eso, pero de resto puede funcionar bien. iPhone 11. Ah, no, pues si tiene iPhone 11, pues cómprese ya un Handtech. Sí. O bueno, puede que todo se haya gastado en ese iPhone y no haya dejado nada más para otras cosas. Pero sí, exacto. No, no es jugar con fuego, muchachos, realmente con fuego. Realmente, de hecho, en el proyecto se tiene que utilizar el celular. Lo único que les digo es que hay que tener cuidado. ¿Sí? Tampoco, o sea, tampoco es que sí o sí se vaya a dañar de una. No, hay que tener las conexiones con mucho cuidado, saberlas conectar en donde se debe y ya, no es más. Realmente tampoco es cosa del otro mundo y tampoco es que siempre se vaya a dañar. Si tienen más dudas, pues en la conexión pueden conectar, por ejemplo, generadores más baratos, por decirlo así, que son, por ejemplo, los radios o algún MP3 que ustedes tengan, cosas así. Pero pues si ya necesitan una señal que necesita que sea de cierta frecuencia, sinusoidal, a cierto valor de amplitud, pues bueno, el celular. iPhone 12. Pero sí, no hay fajardos y bueno, no sé, porque cada nada siguen saliendo más equipos. De pronto vaya algún osciloscopio, un generador bueno que ya ronde por los 800.000 pesos, tal vez, pero realmente no, le soy sincero, pues no estoy totalmente enterado pues para pues, de cosas así. Pero pues fabricantes y marcas hay en todo el mundo y pues puede encontrar uno cosas como esas.
Bueno, muchachos, entonces, si no hay más dudas, no hay más inquietudes, pues... Ah, bueno, Andrés. Ya hoy, bro, es que hola, se va a conectar Giselle, que tiene la simulación que estamos haciendo. Ah, listo, perfecto. Sí, para hallar el límite de pequeña señal, pues eh, lo tratamos de hacer pues, donde se intercruzan las señales AC y DC las dos rectas. Y nos quedamos, ya te muestro pero es que no sé por qué la resistencia da un círculo en vez de la curva de saturación. La curva de saturación. Pues miremoslo, miremoslo. Es que pues, tocaría Sí, verlo. sabes que, espera, yo creo que comparto. Ujú. ¿Sí? Ok. ¿Sabes? Y o sea, pues yo estaba esperando recibir una señal de este tipo Ujú. en la resistencia 1, pero me salió este tipo de Mm, señal. una pregunta. ¿Cuál es el eje X de esa gráfica? BD, BD, sí. O sea que BDS, ¿Tienen el... ¿Cuál? BDS. Ya, pues si quieren yo presento porque lo tengo en sí, el simulador. Dale. Y el circuito también. Ese es. Y el circuito es este. Ah. Ah, no, pues claro, o sea, esa es la cosa, que ¿Sí están viendo? sí, sí, sí. ahí estamos viendo bien. Bueno, claro, ahí el problema es que estas curvas yo las hago a partir del circuito o sea, el circuito que hay que diseñar en la parte de caracterización. Ahí no van a salir nunca. ¿Por qué? Porque no tenemos un barrido correcto entre el valor del voltaje de gate. Vamos a estar moviéndonos entre algunas partes, pero no entre, o sea, vamos a estar moviéndonos entre algunas secciones, pero no entre, o sea, realmente tendríamos que hacer un barrido mucho más detallado, como el que se hace en ese circuito, para tener la curva como tal. Acá no va a servir, además porque también el voltaje Drain Source tiene bastantes cambios porque tiene conectado la resistencia 4, la carga, la resistencia de Source, ¿sí? En cambio en el otro circuito tenemos meramente aplicados ciertos valores en esos terminales que pues no nos dejan duda a saber pues cuánto es el valor que se le aplica en al MOSFET, ¿sí? ¿Sí me hago entender por qué no se puede ver? O bueno, véanlo así. Digamos que el voltaje de gate sea 3 acá. Estoy inventando. Voltaje de gate. Realmente lo que ustedes están variando es esta es la fuente B1. ¿Sí? Están mirando entre qué voltaje y qué voltaje se ve. ¿Sí? Se ven las cosas. Pero entonces, o sea, eh, cuando hay un cambio en gate, hay un cambio en drain. ¿Sí?
Entonces, como tal, o sea, no se pueden verificar como tal. Es esa línea que se ve ahí de diferente corriente y de diferente valor de voltaje drain source. No se alcanza a ver porque aquí vamos a manejar solamente una parte de lo que es la corriente. O sea, lo que estamos viendo prácticamente es esta curva que se está haciendo. Es como el inverso de la curva, creo que de la curva azul aguamarino. ¿Mm? De pronto, más o Eh, menos. O sea, el circuito que sirve para hacer curvas es el circuito que les voy a mostrar aquí en pantalla. Un momento. Ujú. Mm, mm. Pues es eso, ¿no? Un momento, ya, ya aquí lo muestro. O sea, si nosotros quisiéramos crear esa curva, tenemos que tener un barrido tanto en el voltaje de gate como en el voltaje de alimentación que va entre drain y source. Es por eso que nosotros en un circuito, en una configuración normal, no podemos ver esa curva, porque efectivamente no, o sea, nosotros tenemos un barrido leve en gate, pero no tenemos un barrido en lo que es el voltaje de alimentación. ¿Sí? Además, como tenemos más resistencias, lo que vamos a hacer si ponemos un barrido en la alimentación es empezar a dividir el voltaje entre estas resistencias y lo que va a hacer es que no va a haber un barrido efectivo entre drain y source. O sea, aquí lo que tenemos básicamente es esta resistencia solamente para medir corriente. Básicamente es un medidor, mero medidor, pero prácticamente siempre le vamos a estar aplicando el voltaje de esta fuente al drain. Entonces, tenemos que tener un barrido en gate y tenemos que tener un barrido en drain. Si no tenemos las dos cosas, no podemos hacer las curvas. ¿Me hago entender? Porque, exacto, también eso, lo que comenta José Fernando. Nunca nos vamos a salir de saturación. Porque siempre, o sea, siempre vamos a estar con un voltaje determinado de alimentación. Entonces nunca vamos a forzar que en algún momento se salga el circuito de saturación como tal. ¿Queda más o menos entendido o realmente no me hago explicar? No, no, yo todavía no entiendo Bueno, un poco. veamos esto acá. Hay un cambio en el voltaje de B1, ¿sí? Y hay un cambio en el drain source. O sea, miren. A ver, vamos a ver la corriente. Miren acá. Entonces, para que esta
corriente se cree, o sea, para que esta curva se cree, la verdecita, tiene que haber un cambio en el eje X, ¿no? Que este eje X, ah, perdón, miren, a medida que cambiamos este pulso, lo que está haciendo es subir el voltaje en drain, haciendo que pase de 0 hasta 10. Y por eso es que se crea la curva, porque estamos variando el voltaje y a partir de eso hay un cambio en la corriente. ¿Mm? Y hay varias curvas, es porque yo estoy variando en cada barrido que se hace, estoy variando el voltaje de gate. ¿Sí? Ahora, eso en un circuito, en una configuración, no se va a poder lograr. ¿Por qué? Porque yo no estoy haciendo un barrido en el voltaje que tengo entre drain y source. ¿Sí? Profe, Sí, señor. si en físico, o sea, si en físico no se puede lograr, con todo respeto, ¿no? O sea, para qué lo hacemos en la simulación? ¿O qué debemos ver ahí? No, ¿O pero, para qué? o sea, si ustedes hacen este montaje que yo les estoy mostrando en físico, obviamente van a ver curvas. Lo que les estoy diciendo, obviamente se van a ver esas curvas. Lo que les estoy diciendo es que en la configuración como tal, no se van a poder evidenciar estas curvas porque nosotros no estamos haciendo un barrido en drain. Eso lo utilizamos como una especie de orientador, por decirlo así. Una especie, o sea, como estamos viendo como una orientación de más o menos qué pasa entre un rango de valores. ¿No? ¿Sí? O sea, es algo, o sea, la recta de carga es algo, es una verificación que se hace, o sea, para saber si un dispositivo está entre una saturación o no. Pero que lo podamos hacer, o sea, lo podemos montar y lo podemos evidenciar, pero al mismo tiempo no vamos a poder probar el circuito que está haciendo la amplificación, ¿sí me entiende? O sea, no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. No podemos amplificar y al momento y al mismo tiempo verificar las curvas de las curvas características de el MOSFET, ¿sí? No podemos utilizar el mismo elemento en dos cosas que son distintas, que tienen diferentes condiciones. Un circuito tiene una condición en que varía el voltaje de alimentación y el otro no. Listo, profe. Profe, Sí, señor. pero yo podría comparar, o sea, tengo los dos circuitos y los podría comparar en la misma gráfica. Sí, claramente. Si usted pone a funcionar, o sea, el MOSFET es el mismo. Si usted pone, por eso yo o sea, revisen el video y verán que yo, al hacer las curvas de carga, ¿sí? Utilicé esto y de hecho puse estos valores es para comprobar que variando entre 100 milivoltios cada uno, cómo se va a dar el cambio entre un voltaje al otro, ¿sí? Y pueden verificar que las curvas coinciden. Ah, ok, sí. ¿Listo? Gracias. Vale, listo. Igual, no se les está pidiendo hacer esta verificación, es útil, ¿sí? Pero no se les está pidiendo. Realmente o sea, la mayoría o sea,
O bueno, si quieren hacer una prueba de los límites de pequeña señal, lo que pueden hacer es simplemente empezar a subir el valor de la fuente sinusoidal. En el momento en que se les empiece a recortar, pues ya saben que ese es el valor máximo que puede tener su voltaje de entrada. Uf, bueno, eso sí. Sí, ese es el procedimiento experimental. Ujú. Que porque teóricamente sí me estaba pegando cero pajas hoy. Claro, exacto, exacto. O sea, teóricamente, pues obviamente se pueden hallar unos valores fijos, pero pues, o sea, la comprobación, de hecho ahí se dice que se suban los, o bueno, no, creo que ahí no lo dice, pero realmente lo que les indica es que ustedes suban los valores hasta en el momento en que ya les deje de amplificar bien, y pues ahí se sabe cuál es el límite de la señal que pueda amplificar. Bueno, muchachos, sí, sí, creo que se estaban complicando bastante, pero bueno, bien que me preguntaron pues para que se relajan un poco en esa parte, porque sí, uy, hacerlos de otra manera pues es mucho más complicado, ¿no? Bueno, y hasta qué hora se le puede enviar dudas. Como, ¿cuál es su tiempo límite? Pues hombre, mientras que tenga tiempo yo comento, pero pues si me lo envía mañana a las Sí, 11 sí, de la sí. noche, pues no. Bueno, Ujú. profe. Vale. Bueno, muchachos, entonces nada, si no hay más dudas, no hay más preguntas, pues espero eh, que nada, que tengan una buena semana y pues sí, 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 mandan sus dudas con tiempo, seguramente no obtendrán respuesta, pero pues en tiempos prudenciales, ¿no? También es jodido. Profe, una pregunta. Ujú. Las grabaciones de esta mañana, ¿usted cuándo las puede No subir? las he subido, tengo que subirla más tarde porque el internet me ha estado molestando y pues se ha visto acá. Entonces me las puse a subir y salían cálculos como una hora y como que dije, no, pues debe ser porque todo el mundo está utilizando el internet, de pronto las subo más tarde. Entonces, ahorita ya las voy a subir, ¿vale? O si no, más tarde en la noche porque en serio, está demorando mucho. Listo, profe. Bueno, pues es como para guiarnos con un Sí, punto que sí, se yo sé, acomode. tranquilo, no hay problema. Bueno, vale muchachos, que tengan ustedes también una buena semana. Cuídense. Hasta luego. Listo, profe. Hasta luego.